Hoy se cumplen 4 años desde que Rusia lanzó la invasión a gran escala contra Ucrania. 4 años desde que el presidente Vladimir Putin decidió que Ucrania no era una nación soberana, sino un territorio que podía ser sometido por la fuerza. Pero esta guerra no empezó hace 4 años. Empezó en el 2014 cuando Rusia se anexó Crimea. Y empezó incluso antes, en la idea profundamente arraigada en el Kremlin de que el colapso de la Unión Soviética no fue el fin de un imperio, sino una injusticia histórica que debía corregirse. Y desde entonces el costo humano ha sido devastador. Estudios recientes estiman que cerca de 2 millones de soldados rusos y ucranianos han muerto, resultado heridos o desaparecido en esta guerra. Solamente Rusia ha perdido cientos de miles de soldados para avanzar en algunos frentes apenas unos metros al día. Es una guerra que avanza en metros, pero la pérdida se mide en generaciones. Y sin embargo, dentro de Rusia, la guerra existe en una realidad paralela. Una encuesta reciente revela que el 61% de los rusos quiere que la guerra termine mediante negociaciones, pero solo el 21% de estos están dispuestos a aceptar concesiones. Y el 59% cree que si la paz no es posible ahora, pues Rusia debe intensificar sus ataques, es decir, quieren paz, pero en sus propios términos. Al mismo tiempo, el Kremlin ha logrado algo que cambia la forma en que una sociedad vive una guerra, ha aislado su costo humano, ha creado un sistema de reclutamiento que ofrece grandes pagos a hombres marginados, a quienes no encontraron lugar en la economía civil, y son ellos quienes van al frente, son ellos quienes mueren. Y así para muchos rusos, pues esta guerra sigue siendo algo lejano, algo abstracto, algo que no toca su vida cotidiana. También hay miedo a una derrota de Rusia y que esto provoque un colapso como el de los años 90, cuando millones perdieron todo tras la caída de la Unión Soviética. Para muchos rusos, el recuerdo del caos es todavía más aterrador que el costo de la guerra. Pero del otro lado de esa decisión geopolítica hay personas, hay ciudades, hay vidas pues que se ven interrumpidas. Y para entender lo que significa vivir esa guerra, no como lo que vemos y leemos en titulares y como una experiencia humana, pues necesitamos escuchar a quienes la han visto de cerca. Y hoy les tengo este episodio especial de Brújula en el que platico con el escritor colombiano Héctor Abad Faciolince. En el 2023 Héctor viajó a Ucrania. Primero fue a Kiev y después al frente, a la ciudad de Kramatorsk, en el este del país. Y ahí, mientras comía en una pizzería con colegas, entre ellos la escritora y periodista ucraniana Victoria Amelina, un misil ruso cayó sobre el lugar. Victoria murió días después. Héctor sobrevivió. De esa experiencia nace este libro, Ahora y en la hora. Un libro que es testimonio, es duelo y es memoria. Yo estuve en Ucrania en noviembre del año pasado y vi ahí un país que sigue vivo, que busca que la vida continúe, que vive bajo el lema de Carpe Diem, sobre lo cual escribe Héctor Abad. Aquí les comparto esta plática con Héctor Abad Faciolince. En 2023, Héctor viajó a Ucrania, primero a Kiev, después al frente, a la ciudad de Kramatorsk, en el este del país. Ahí, mientras comía en una pizzería con colegas, entre ellos la escritora ucraniana, periodista Victoria Amelina, un misil ruso cayó sobre el lugar. Victoria murió días después, Héctor sobrevivió. De esa experiencia nació Ahora y en la hora, un libro que es testimonio, duelo y memoria. Yo estuve en Ucrania en noviembre del año pasado y vi un país que sigue vivo, que busca que la vida continúe, que vive bajo el lema de Carpe Diem, sobre lo cual escribe Héctor Abad, pero también un país en donde la guerra está en todas partes, en las alarmas, en las ausencias, en los nombres que ya no se pronuncian en presente. Hoy, cuando se cumplen 4 años de esta invasión, esta conversación no es solo sobre Ucrania, es sobre la guerra misma, sobre lo que le hace a un país y sobre lo que le hace a quienes sobreviven. Esta es una conversación con Héctor Abad Faciolince. Te agradezco, Héctor, escritor, periodista, autor de Ahora y en la hora, de Editorial Alfaguara, estar con nosotros para esta plática. Héctor, tú no eres corresponsal de guerra.
Eres un novelista, eres cronista. ¿Por qué sentiste la necesidad de ir a Ucrania? Bueno, gracias Ana Paula, ante todo por esta invitación y por querer recordar esta fecha tan importante para Ucrania y para la historia del mundo, el cuarto año de la invasión rusa a Ucrania, este país que Putin decía que no existía y que hoy existe más que nunca. Yo fui a Ucrania por motivos literarios. Fui a Ucrania porque unas jóvenes editoras publicaron un libro mío anterior, El olvido que seremos, en ucraniano. Lo publicaron el año de la pandemia y yo no pude ir. Y al año siguiente ocurrió la invasión rusa a Ucrania y bueno, y tampoco pude ir por motivos obvios, por el peligro que había. Y en el año 2023, en junio, ellos volvieron a hacer una feria del libro en Kiev y estas jóvenes editoras de la editorial Compás me dijeron, ven, que ahora sí finalmente podemos presentar el libro. Entonces, cogí este tren en la frontera polaca que atraviesa la mitad de Ucrania durante la noche. Llegamos aquí al amanecer, pude presentar mi libro en ucraniano y además fui con un par de amigos. Fui con una de mis editoras, Marina Marchuk, que estaba viviendo en Sevilla, con Sergio Jaramillo, un gran luchador por la paz en Colombia, ex comisionado de paz en Colombia, que había fundado un movimiento de latinoamericanos por Ucrania, que se llama Aguanta Ucrania. Y allí con una periodista de guerra, Catalina Gómez, también colombiana, organizamos en la misma Feria del Libro una presentación de esta campaña de Aguanta Ucrania. En la presentación estaba, entre otros, Victoria Amelina, esta escritora a la que tú te acabas de referir, periodista que se había dedicado a documentar los crímenes de guerra rusos en su invasión a Ucrania. Estaba también Alexandra Matvichuk, Premio Nobel de la Paz ucraniana, y estaba el presidente del PEN Club ucraniano, Volodymyr Yermolenko. Bueno, ahí presentamos esto y este fue el motivo por el que yo fui a Ucrania. Hasta ahí llegaba mi viaje, Ana Paula. Luego se extendió un poco más. ¿Qué imaginabas que ibas a encontrar cuando te fuiste para allá y qué fue lo primero que viste que te hizo pensar, estoy en un país en guerra? Bueno, tal vez lo primero, durante la noche en el tren, yo curiosamente dormí muy bien. Eh, Ah, sí. mis compañeros de No cabina me tanto, ¿no? dijeron que no había parado de roncar. Pero al llegar aquí, sí, en el mismo hotel por la noche, empezaron las alarmas de ataque antiaéreo. Yo nunca había vivido en un país en guerra de este tipo, es decir, se puede decir que Colombia de algún modo vive cierta guerra, México mismo tiene un conflicto con el narcotráfico, un conflicto irregular, Colombia lo ha tenido durante decenios, pero ni en México ni aquí tenemos alarmas de ataque aéreo. Esa fue mi primera experiencia. Luego en las calles, algunos vehículos calcinados, pero también había muchísima alegría de vivir, muchísimas ganas de arrancarle a la vida los últimos pedazos de felicidad, del carpe diem, del día Sí. del que hablabas antes. Solo que después de la presentación de mi libro y de Aguanta Ucrania, fuimos a cenar con Victoria Melina a un restaurante georgiano y allí surgió la idea y la insistencia de Sergio Jaramillo y de Catalina Gómez de que fuéramos a ver realmente los horrores y la intensidad de la guerra, yendo más hacia el Donbass, hacia el Donetsk y el Donbass, hacia el este de Ucrania, un país muy grande, un país plano, con unas planicies enormes, y su misma geografía explica que la hayan invadido tantas veces y desde tantos puntos cardinales. Y yo a regañadientes, sin querer ir, pues dije que bueno, después de sacar muchas disculpas. Y a la mañana siguiente, no, a la otra mañana salimos 5 personas en un carro con un fixer, chofer, traductor, Dima Kovalchuk, Sergio Jaramillo que ya mencioné, Catalina Gómez y en el último momento se nos unió también Victoria Melina que nos quería mostrar algunos de los sitios donde los rusos habían cometido horribles crímenes de guerra.
Y ahí sí que vi, Ana Paula, mucho más claramente los horrores de la guerra, para decirlo en palabras de Goya. A medida que uno más y más se acerca al frente, pues son más los horrores. Las autopistas son también pistas de aterrizaje porque muchas veces vuelan a los aeropuertos y empieza uno a ver escuelas, hospitales, tanques, vehículos civiles, ambulancias calcinadas en el camino hacia el Donbass. Y ahí cada vez más y hablando con la gente se siente el horror de la guerra. Sin embargo, la guerra no es algo que ocurra a toda hora y en todo momento. La guerra es algo que tiene minutos de gran intensidad y minutos de aparente calma, de aburrición, incluso de aburrimiento, donde parece que no pasará nada. En realidad, durante un par de días y 3 días, y cuento también aquí, yo no sentí que la muerte nos estuviera respirando en la nuca. Eso lo pones en tu libro, ¿no? Eso lo pongo en Bueno, el es una libro. frase que subrayé en el libro, que la muerte nos respiraba en la nuca, exactamente. Sí, no parecía, no parecía. Lo más cercano fue tal vez que fuimos a una estación de gasolina donde acababa de caer como una bomba, no muy lejos de ahí, vimos el cráter, vimos a la gente corriendo, pero no había habido heridos. Fuimos también a un campo de adiestramiento militar donde había reclutas que recibían instrucciones para lanzar armas, yo ni sé cómo se llaman las armas, pero armas antitanques desde algunos camiones. Estuvimos hablando con soldados, entrevistamos oficiales, fuimos a muchas partes. Eh, Victoria fue una gran guía. Ella nos decía que se iba para una beca en París de un año, donde iba a terminar de escribir un libro y que quería ir a despedirse de algunos amigos en el Donbass que estaban en el frente, soldados, voluntarios, que probablemente iban a morir mientras ella estaba en la seguridad de París. Y ella quería ir a despedirse de ellos. Entonces ella hizo este viaje. Esto es algo que tú mencionas, ¿no? La culpa que sienten los ucranianos que salen del país, algunos, bueno, huyendo la guerra, otros tienen una oportunidad, como en ese caso que ya no se le concretó a Victoria, pero para ir a hacer algo en otro país, en su caso a Francia. Yo lo vi estando en Rumanía con una mujer que trabaja en Radio Free. Rumanía, pensando, y ella trata de transmitir desde Rumanía a, a Bielorrusia y a Ucrania, pues algo de la narrativa ucraniana para contrarrestar la guerra cognitiva que existe de parte de los rusos y este sentimiento, como dice, sienten que somos unos traidores porque no estamos allá en Ucrania. O sea, la guerra es mucho más que estar en el frente, ¿no? Sí, en Ucrania hay millones de población desplazada, millones de población que ha tenido que huir del país, en especial mujeres con niños que dejan a sus maridos y a sus padres en el frente de guerra. Y naturalmente, sí, muchas de estas personas pues sienten muchísima culpa. En el caso de Victoria no era así, ella había regresado a Ucrania inmediatamente después de la invasión rusa, de la segunda invasión, porque la primera es del 2014 en la península de Crimea. Sí, Y ella pues culpa no sentía y no sentía ni siquiera miedo. Ella decía en este libro que se publicó póstumamente, Looking at Women, Looking at War, que si algo le pasaba, que si llegaban a matarla, les pedía a su familia que la comprendieran y que le perdonaran. Pero ella a nosotros nos decía, a mí qué me va a pasar, a mí no me va a pasar nada. Ella era muy tranquila, muy serena, irónica, amable, con mucho sentido del humor, muy pálida, muy fuerte. Nos llevó a sitios donde habían ocurrido cosas espantosas, donde se habían llevado, por ejemplo, a un colega, poeta, escritor de cuentos infantiles, en la aldea de Izium, lo habían torturado, se lo habían llevado primero con su hijo autista, después solo, lo torturaron y lo mataron con un tiro de gracia y lo tiraron en una fosa común. Eh,
Bueno, al menos los ucranianos, Ana Paula, pueden contar esto. Los rusos ni siquiera se pueden quejar. Ha habido 1.200.000 bajas rusas, entre soldados, sobre todo rusos, de muchas repúblicas rusas, generalmente de las más pobres, de las más atrasadas, o de los presos, o de los que ellos, a los que ellos les pagan, como los soldados de Corea del Norte. Muchísimos han muerto. Las bajas, como te digo, los muertos rusos se cuentan por centenares de miles, pueden ser. Las bajas son entre heridos, mutilados, etcétera, pero los muertos seguramente van más allá de 315.000, según cálculos muy conservadores. Y los ucranianos, que tampoco ellos dan las cifras, seguramente se acercan a 140.000, para no contar decenas de miles de víctimas inocentes, totalmente inocentes, civiles, entre mujeres, niños, ancianos, hombres. Es una guerra, es la peor guerra que ha habido en Europa en número de muertos desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Es una masacre y no nos podemos tragar la narrativa rusa de que ellos están ganando la guerra y la narrativa también de Trump de que Ucrania está perdiendo la guerra, de que Rusia tiene las mejores cartas, como le gusta decir a él, que son más fuertes y que tienen más hombres. Esto es cierto, pero solo en este último mes Rusia ha perdido más de 31.000 soldados para ganar centímetros o pocos metros en el frente del Donbass, para tratar de arrancar una paz aún más injusta que la que proponen, para tratar de obligar a Ucrania, pues que está muy golpeada, pero no está arrodillada en este invierno en el que no pueden tener muchas veces ni calefacción, ni electricidad, ni los servicios de agua potable. Es decir, y Ucrania sufre muchísimo, pero en estos 4 años ha demostrado que existe y que como ellos son los que se están defendiendo, hay muchas más bajas entre los que atacan que entre los que se defienden. Fíjate que veía hace unos días a propósito de toda la información que ha estado saliendo porque se acercaba este 24 de febrero en el periódico The Guardian, una nota que hablaba de cómo han aumentado las muertes de civiles en Ucrania, muertes y heridos, porque este tema de los mutilados es tremendo, es algo que, pues, como seguramente viste, a mí me marcó mucho ver hombres sobre todo, pero también niños. Conocí a un niño sin un brazo porque estaba jugando en un parque y se acercó a un artefacto que explotó, mató a su madre y a él lo dejó sin brazo, ¿no? Este tema de los mutilados, lo que decía The Guardian es cómo han aumentado un 26% las muertes heridos de civiles en la guerra solo en el 2025 cuando Trump ha sido presidente. Trump, que decía que Joe Biden era un debilucho, pues Putin no se atrevía a lo que se ha atrevido a hacer en este año de supuestas pláticas de paz. ¿Qué Sí, es piensas de eso? terrible, Mm. es terrible. Es decir, los rusos quieren que Ucrania se rinda, que Ucrania acepte todas sus condiciones. El apoyo de Estados Unidos, que era fundamental, ahora pues desde la humillación de Zelensky en la Casa Blanca ha flaqueado. Em, entonces, claro, para que el pueblo se rinda, para que la gente diga no soportamos más, está muy bien para los rusos bombardear edificios civiles, hacer que mueran niños, hacer que mueran personas que no están directamente involucradas en la guerra, es decir, caer cada vez más en los crímenes de guerra, en los que, bueno, de los que hay tantos, los que Victoria Mélina se dedicaba a documentar y en el cual ella cayó, y el que me llevó también ese crimen, que me llevó a escribir este libro Ahora y en la hora, para documentar un crimen de guerra ruso más, no el más grave, pero sí muy grave, con 62 mutilados y heridos graves en ese restaurante y con 13 personas asesinadas, porque no hay otro nombre, a lanzar un misil de 700 kilos sobre un blanco civil, sobre un restaurante, sobre una pizzería.
Justo te quisiera preguntar sobre eso, tu decisión primero de ir a Kramatorsk, de acercarte al frente, dices que te convence Sergio, pensando en que quieren ver de cerca lo que significa la guerra, pero eso es lo que Sergio pensaba. ¿Tú qué pensaste? ¿Por qué ir ahí? Y luego si nos puedes platicar un poco ese día de la pizzería. Si había una ilusión momentánea de normalidad, ¿cómo fue ese día? Bueno, ese día empezó muy normalmente en un hotelito muy pequeño en Kramatorsk. Por la mañana, Victoria y yo, por ejemplo, intercambiamos mientras nos tomábamos el café. Yo le entregué mi libro en ucraniano y ella me prometió que me haría mandar a Madrid su libro recién publicado en España, Un hogar para Dom, una novela muy bonita narrada por un perro que se llama Dom. Entonces, digamos que teníamos los planes de hacer lo que hacen los escritores, de leernos mutuamente, recíprocamente. Después, Victoria se fue toda la mañana a visitar a algunos de sus amigos. Ella ya nos lo había dicho. Hoy por la mañana me quiero separar del grupo. Y nosotros, mientras tanto, estuvimos entrevistando soldados, un coronel, yendo a otras ciudades cercanas a Kramatorsk para documentar los horrores de esta invasión. Luego nos volvimos a juntar con Victoria, fuimos a este campo de entrenamiento que te dije al principio. Y para agradecerle a Victoria, que ya al día siguiente volvíamos aquí temprano por la mañana, y que lo que a ella más le gustaba era la pizza. Íbamos a ir a un restaurante georgiano, pero en el último momento ella prefirió la pizza. Nos dieron un puesto en esta pizzería que se llamaba Ría en la terraza. Afortunadamente fue en la terraza que nos dieron la mesa, porque todos los muertos menos uno ocurrieron dentro del restaurante. Teníamos que correr porque había toque de queda a las 9 y antes de las 8:30 nos teníamos que ir de ahí. Había ley seca, no se podía beber alcohol cerca del frente. No podíamos celebrar. Victoria pidió una cerveza sin alcohol. Nosotros nos apresuramos a pedir las pizzas. Dima, el chofer, tenía mucha hambre y pidió lo que hubiera listo. Y pidió un sushi que se estaba comiendo. Sergio Jaramillo propuso que infringiéramos la ley y que nos tomáramos un whisky para celebrar que nos hubiera ido tan bien en este viaje, que ya tocaba su fin al día siguiente. Cuando él me sirvió el whisky debajo de la mesa para que nadie lo viera, eh, yo cogí mi vaso con hielo y le dije a Victoria, esto es muy evidente que es whisky, qué vergüenza, nos van a pillar, nos van a descubrir. Ella me dijo, Don't worry, it looks like apple juice. No te preocupes, que parece zumo de manzana. Y Sergio seguía debajo de la mesa, Dima comía, Catalina estaba ahí frente a mí. Bueno, yo me había cambiado de puesto porque oigo mal por este oído y no le entendía bien a Sergio y mi puesto lo había ocupado Victoria. Y fue en ese momento cuando cayó algo. No alcanzó a ver ni siquiera el arma de guerra. Después supe que era un misil supersónico Iskander con 600 o 700 kilos de explosivo en su cabeza. Y esto pues cayó del cielo, o yo en realidad lo sentí como brotar de la tierra, como si fuera un volcán, una explosión horrible, y yo de repente estaba en el suelo lleno de manchas negras, en medio de gritos, de humo, de polvo, y, y bueno, esa sensación de que no sabes ni dónde estás, de que no sabes bien ni si estás vivo o estás muerto. Lo último que yo pensé cuando caí al suelo fue nos mataron. Yo pensé que en efecto nos habían matado a todos. Eh, Durante mucho tiempo me quedaron las dudas de si me habían matado o no, pero en realidad fuera de heridas muy leves que tenía Sergio, yo quedé prácticamente intacto. También Dima y Catalina que alcanzaron a agacharse porque Dima vio y oyó el zumbido del misil y alcanzaron a agacharse, yo no oí nada. Y no, la única que no respondía a nuestras palabras y a los gritos y a su nombre era Victoria.
y Victoria ya nunca más se despertó. Yo me alejé de ahí porque sabía que los rusos hacen lo que se conoce como el double tap, es lanzar dos bombas o dos misiles o dos drones o lo que sea al mismo blanco para rematar a los heridos y a los socorristas. Efectivamente, mientras yo me alejaba, hubo otra explosión y otro misil Iskander explotó cerca de ahí, afortunadamente en la mitad del asfalto de una calle y no mató a nadie. Pero de ahí, pues, salieron 12 personas muertas adentro, entre ellas dos gemelas que me impresionaron mucho, Yulia y Ana, que estaban celebrando con su padre las buenas calificaciones que habían sacado en el bachillerato, en su curso de ese año. Y ellas murieron en el acto y el padre sobrevivió, que nada me parece una situación peor. Colegas periodistas quedaron heridos dentro del restaurante y otras 12 personas. Y Victoria, Catalina Gómez la acompañó a Dnipro al día siguiente en una ambulancia. A Victoria fue la primera en ser evacuada, la estabilizaron, no sé si la operaron o no, ahí en Kramatorsk. Al día siguiente la llevaron a Dnipro y creo que la operaron. Ella tenía una herida en la base del cráneo, entre el cuello y la base del cráneo. Nunca se volvió a despertar y el 1 de julio de ese mismo año 23, pues falleció en el hospital. Y bueno, desde eso o desde las semanas siguientes yo supe que yo tenía la obligación de escribir sobre esto, que yo tenía que contar este crimen de guerra que viví, que padecí y en el cual Victoria y las gemelas, entre otras personas, murieron. Me costó mucho trabajo escribirlo, no tenía ganas de revivirlo escribiéndolo, pero tenía que hacerlo. Y lo hice, y lo hice lo mejor que pude y con la medio mágica idea de que Victoria me estaba ayudando desde el más allá a dictarme algunos pedazos del libro. Yo no creo en esto, pero yo lo sentía durante la escritura del libro. Y si Victoria pudiera escuchar esta conversación, ¿qué te gustaría decirle, Héctor? Victoria, no es que yo quisiera estar muerto y que tú estuvieras vivo. La culpa no significa exactamente eso. Pero sí tengo la sensación de que si yo hubiera muerto y era lo más normal, yo era el más viejo de esa mesa, tengo la sensación de que si yo hubiera sido el muerto, tú hubieras escrito este libro y habrías leído mis libros probablemente, te habrías empapado de lo que yo pensaba. A eso me dediqué yo después de tu muerte, a leer tus libros, tus ensayos, tus poemas, tus discursos. Victoria había abandonado la ficción y solo se dedicaba a documentar la guerra. Eso que yo hice es lo que creo que tú hubieras hecho y este libro que yo hice es tal vez en parte el libro de cómo habrías tal vez tú escrito para documentar este crimen de guerra y a lo mejor tú hubieras contado cómo un viejo escritor colombiano cayó ahí sin tener culpa de nada o cuya única culpa era estar por ahí tratando de enterarse cómo era de horrible la invasión rusa a Ucrania. Sí, porque tú ya tenías, a diferencia mía, digo, yo he estudiado relaciones internacionales y me interesaba qué pasaba en el este de Europa, pero no tenía esto que tú ya tenías desde antes de que incluso te llamaran estas dos chicas para, para que fueras a presentar tu libro antes de que empezara la invasión a gran escala, de muy presente lo que era Ucrania y lo que estaba sufriendo. Ya habiendo estado ahí, ¿qué es lo que más te sorprendió de los ucranianos? ¿Viste ahí miedo? ¿Viste enojo? ¿Viste esperanza? Pues no, a mí no me da la impresión de que sea un pueblo derrotado, ni con miedo. Obviamente están cansados, han sufrido muchísimo. Todos han conocido la muerte de cerca, en amigos, en familiares. Nosotros estuvimos en una obra de teatro en Kiev
y, entre los actores que representaron esa obra de teatro esa noche, uno de ellos fue llamado al frente y falleció en la primera batalla en la que participó. Pero Ucrania, desde la invasión, desde hace 4 años, sobre todo desde esos primeros meses que fueron heroicos, le demostró al mundo que Ucrania era un país muy distinto a Rusia, que ellos prefieren vivir como se vive en Europa Occidental, en la Unión Europea, y no como se vive en la Federación Rusa, que Ucrania existe, que aunque muchísima gente, si no todos los ucranianos hablen muy bien ruso, ellos también tienen su propia lengua, el ucraniano, cada vez la usan y la defienden más. Es también un instrumento de resistencia, por eso traducen incluso escritores colombianos desconocidos en esa lengua. Eh, Creo que, como decía Yuval Harari en un ensayo, Ucrania ya ha ganado esta guerra en buena medida porque lo que Putin negaba, su existencia, su independencia, su presencia en la imaginación, en el imaginario de todas las personas del mundo, ya nadie duda. Todos hemos, o bueno, o muchos hemos estudiado y querido enterarnos sobre qué es Ucrania, sobre quiénes son sus artistas, sus científicos, sus músicos, sus políticos, sus hombres de letras, sus historiadores. Yo por lo menos me he dedicado a conocerlos bien. Llevo a Ucrania en mi corazón y en mi mente y espero volver pronto a ese país. No ahora, no soy capaz de volver durante la guerra, no tengo ese valor que acabas de tener tú yendo allí, pero cuando esta guerra la ganen o cuando se pueda firmar una paz no ridículamente injusta como la que pretenden los rusos. Espero volver, espero ir a la tumba de Victoria en Leópolis o en Lviv y conversar con ella y llevarle flores y decirle que en parte Ucrania ha ganado esta guerra y ha resistido por mujeres tan valientes como ella. Sí, esto que mencionas a mí me sorprendió mucho lo europeo que se ve. Kiev, Lviv, o Leópolis, o Galicia. Es una ciudad, pues si cruzas la frontera, sé que estuviste en Rzeszów, en Polonia, yo también estuve ahí, pero luego te vas, pues que sí, a Varsovia. Es una ciudad igual de europea, simplemente están en guerra y cómo se levantan después de cada alerta y dicen, va, sigue la vida, ¿no? A mí eso me sorprendía mucho. Una noche que pasamos toda la noche debajo de un refugio, a la mañana siguiente, niños caminando a la escuela, la ciudad abierta, toda, o sea, eso yo siento que a México lo paralizaría. No sé cómo le hacen los ucranianos para seguir de pie. En esto que haces tú una pregunta que me gustó mucho, pensando en tratar de entender a Vladimir Putin. No sé si es una tarea inútil, pero ¿cuánta tierra necesita un país? Sí, la Federación Rusa es el país más grande de la Tierra, es inmenso. Va desde el Mar del Norte hasta el Pacífico, ya en los límites con Alaska y con Estados Unidos. No es tanto, yo creo, el territorio lo que ellos buscan, sino el mal ejemplo. Ucrania sería muy mal ejemplo para todos los rusos. Además, muchos ucranianos hablan perfectamente ruso como una segunda lengua materna y les pueden contar cómo se vive en un país donde no hay censura a la prensa, donde los homosexuales pueden moverse libremente, donde puede haber libros, novelas, obras de teatro, donde se trata el tema de la homosexualidad, cosa que no ocurre en Rusia, donde se puede estar en contra del gobierno y no te envenenan y no te matan como ocurre en Rusia, donde se puede protestar porque hay demasiados heridos o porque hay mucho sufrimiento en la guerra, y en Rusia que tienen más muertos en el ejército, más familias destrozadas de hijos únicos que han fallecido en esta guerra inútil, en esta invasión imperial, anacrónica y absolutamente injustificada de Putin, pero sus familias ni siquiera pueden protestar porque viven en este régimen de terror
auspiciado por este autócrata, por este dictador infame, por el mayor millonario también de Rusia, porque es un ser absolutamente corrupto. Eh, es decir, es el mal ejemplo de los ucranianos contando cómo se puede vivir en un país en libertad. En la misma Colombia, en el mismo México, pueden salir alguien a defender a Rusia, a defender a Putin libremente y nadie va a ir a la cárcel. Si yo defendiera a Putin aquí, pues tampoco voy a la cárcel. Es más, el mismo presidente de la República decía de aquí, decía que él no sabría escoger entre Putin y Biden. Bueno, en fin, con todos los errores de pensamiento que puede haber, uno puede aquí equivocarse, uno puede aquí Sí, decir barbaridades y no va a la cárcel. En Rusia no puede, en Rusia nadie puede protestar. No hay periódicos independientes, no hay prensa independiente, no hay canales de televisión independientes. Nadie puede decir que Rusia ha perdido más de 1 millón de hombres, de soldados, en esta guerra injusta, inútil, en esta invasión anacrónica y absurda que solo le cabe en la cabeza a Vladimir Putin. Héctor Abad, te agradezco muchísimo esta conversación para recordar a Ucrania, que en América Latina pensamos en ellos en este día tan doloroso y pues que marca un hito para ellos de otro año más de lucha y de guerra. Sí, sí, gracias, Ana Paula. No podemos pensar que lo de Gaza, que fue espantoso, es una lucha justa y como de izquierda, y que lo de Ucrania es una lucha injusta y como derecha. No lo es. Es una lucha tan justa como la de Gaza. Y el sufrimiento es igual, y los muertos duelen igual, y el número de muertos es infinitamente superior en Ucrania. O sea que también contra esta invasión y esta guerra imperial tenemos que protestar como protestamos con la de Gaza. Totalmente de acuerdo. Muchísimas, muchísimas gracias, Héctor. Gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego. Escuchamos testimonios como este de Héctor Abad Faciolince, pues hay algo incómodo porque nos obliga a confrontar una verdad que preferimos mantener a distancia, que la guerra pues es una nota en el periódico, que es un mapa ahí con flechas, pero no lo es una mesa, es una conversación, una pizza compartida y de pronto un misil. La guerra no irrumpe en trincheras, irrumpe en la vida. 4 años después de la invasión a gran escala de Rusia a Ucrania y 12 años desde que comenzó la anexión de Crimea, el mundo corre el riesgo de acostumbrarse, de normalizar lo que nunca debió de ser normal. Las cifras se vuelven estadísticas y los nombres se vuelven números. Las tragedias se vuelven casi una rutina. Pero la guerra, como escribió Héctor en su libro, pues es un agujero negro. No solo se traga a quienes mueren, se traga también la normalidad, la certeza, la idea misma de futuro. Cuando estuve en Ucrania el año pasado entendí algo que es difícil de explicar. La vida continúa, pero no vuelve a ser la misma. La guerra no siempre está visible, pero siempre está presente. En los memoriales improvisados, en las alarmas que interrumpen la noche, en las sillas vacías, en las casas en donde los hijos han tenido que ir a la guerra. Esta guerra es sin duda una tragedia para Ucrania, pero también es una advertencia para el mundo. Cuando permitimos que la violencia redibuje fronteras, lo que está en juego no solo es el destino de un país, es el principio mismo de que la fuerza no debe imponerse sobre el derecho. Victoria Amelina ya no está, y como ella, decenas de miles de ucranianos han muerto y cientos de miles de familias viven con la ausencia como única certeza. Recordarlos obviamente no cambia el pasado, pero creo que olvidar sería una forma de traición. Soy Ana Paula Ordorica y les agradezco haber escuchado este episodio especial de Brújula.